Buenas tardes, Noemí. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto y charlar contigo y también ver un poquito todo lo que venís haciendo en el área de mutualismo. Contame un poquito para de vos, de mí, de nosotros, bueno, qué es y contanos un poquito de cómo comenzaste y cuál es la mirada del mutualismo. Agradecida por haber acercarse a Lejana, a visitarnos y a compartir, no tengo más este momento. Nosotros en la Feria del Libro hace 5 años que venimos con invitación de la Fundación del Libro, porque tenemos una particularidad, no vendemos nada, todos los libros que traemos los obsequiamos a los docentes, universitarios, van a escuelas, van a universidades, estudiantes y el público en general. Este año decidimos dárselo a todos, para que tengan una noción de lo que es una mutual, porque hace unos 4 años que nos venían desprestigiando, y voy a corregirme, yo digo venían desprestigiándonos, yo soy periodista, y me atreví a comenzar a recopilar las historias que los periodistas están en Argentina hace 166 años. Llegaron con los inmigrantes. Entonces un buen día empecé a redactar cómo habían llegado los inmigrantes de Argentina y ahí nació el mutualismo. Porque era algo que traían desde Europa, ayuda mutua. Cuando alguien necesitaba algo, el otro ayudaba. Y aún en aquellos momentos, yo tomé en 1832, y ya el gobierno de aquel momento, vaya a saber por qué causa, nos dejó un poquito desamparados los inmigrantes, que se fueron desperdigando en todo el país. En cualquier provincia hay inmigrantes, ¿no? Que son los que realmente pusieron el hombre y hicieron la patria grande. Y ellos había necesidades que cubrir y el Estado no se hacía presente, no importa porque no estaba. Entonces sacaron, yo digo desde su corazón, desde los baúles, eso que era la ayuda mutua y comenzaron a ayudarse entre sí. El primer servicio que pusieron en práctica, vas a asombrar, fue el de sepelio, para poder darle una cristiana sepultura al pariente, al vecino, al amigo o al que no tenía nadie. Claro. Porque había países y pueblos que venían enteros a la Argentina y se instalaban en el mismo lugar. Claro. Esa anécdota que se conoce de levantar el techo el mismo día de construir las paredes, de los tanos. Ah, sí, claro, todo el migrante. Claro, pero también compartían la comida, cuidaron que no se perdiera su cultura, la vestimenta, las óperas, cantaban óperas, los españoles cantaban zarzuelas. Mantenían todas sus raíces, poesía, claro. Todo, hasta el día de hoy lo tienen. Hay entidades que tienen más de 150 años. ¡Qué maravilla! Con unas sedes hermosas, porque la arquitectura de la época quedó plasmada. Y otra cosa que tienen, sobre todo las mutuales italianas, son teatros, con acústica igual o mejor que el Teatro Colón. En todas las provincias te vas a encontrar una entidad mutual con una sede maravillosa. Y con esas historias que venían guardando de sus antepasados, ¿no? Que eso fue el primer libro que hice, de los 7 que tengo. ¿Y cómo se llamó tu primer hijo, digamos, ese libro que te marcó, no es cierto? Mi primer hijo se llamó Historias de la Inmigración y Memorias del Mutualismo. Es un éxito, tuvo que hacer 2 ediciones. ¡Ah, qué bien! ¿Esto qué fue? ¿En qué año? El primero se largó en el 2010 y la segunda edición fue en el 2013. O sea, que hace poquito. Relativamente, o sea, sos muy prolífera. Sí. Porque 7 libros ya. 7 libros. Y el último fue el de las mutuales de colectividades italianas, nomás. Ah, qué bien. Tengo terminado el de los españoles, pero no estoy preso todavía. Está ahí, en la cocinita todavía. Está ahí por terminarse.
Pero este año traje a la feria como novedad un librito pequeño que es para los niños y los adolescentes. Algo rápido, Sí. de lectura fácil para tener una noción, porque nadie sabe qué es el mutualismo, por lo menos en Buenos Aires, porque en los pueblos se conoce, porque a veces una mutual es el alma Que del sostiene, pueblo. claro, la que sostiene la comunidad, ¿no es cierto? Sobre todo en los pueblos que con estos cambios, que uno no quiere mencionarlo, ¿no? Pero los cambios políticos, socioeconómicos, son los que sostienen a los vecinos, a las instituciones también, porque muchas instituciones también necesitan ayuda, Voy ¿o a no? aclarar que una mutual no da asistencialismo. Claro, no. Para vos recibir un beneficio de la mutual, tenés que asociarte con una cuota que se establece en el estatuto. Y la mutual se crea para dar servicios, Como debe ser, ¿no? servicio del que vos busques. Del que uno necesite, ahí está, así Y es. realmente en los pueblos la gente se hace mutualista porque quiere, porque lo siente. Yo no te puedo obligar a vos a ser mutualista. Y además porque participan. Ah, bueno. Porque participan muy activamente, En ¿no los es así? 90, la economía que estaba de pronto tan mal, los clubes de todos los pueblos se fundían. Y la mayoría se transformó en mutual y surgen. Están. Yo en uno de los libros, el tercero, tengo un capítulo que se llama Clubes. Y clubes pasaron a ser mutuales y están prolíferas porque desarrollan un montón de actividades, tienen a la comunidad donde ellos están instalados en pleno auge y participan como Claro, sí, de distintas actividades. Claro, sí, y además Y en los también pueblos se conocen todos. todos además se conocen, hablando ayer inclusive con una familia donde comienzan a contar la historia del primer inmigrante Sí. que llegó al lugar y cómo se fue contactando con toda la comunidad, ¿no es así? Vos sabés que acá pasa gente y dice, en el libro encontré a fulano tal, que es mi pariente, o que es mi abuelo, o mi primo, o mi tío, y la verdad que, no sé, a mí me emociona, Ay, ¿no? sí, Que son esas alguien historias. yo soy nieta de italianos, yo conocí a mi bisabuelo italiano, mi abuelo, hija de italiano, estoy casada con un alemán, así que todo es extranjero y me conmueve tremendamente a mí todo eso, ¿no? Claro, porque además con las historias que cada uno ha venido, es tremendo. con las historias de los lugares, porque muchos han sido luego de la guerra. Exactamente, venían pobres. Venían acá no muy vino pobres, ningún rico. muy pobres a trabajar con nada, ¿no es cierto? A hacer la América, como se decía. Con una cultura diferente a los inmigrantes de ahora, De ahora, sí. sin desmerecer a nadie. No, Pero estamos hablando de aquellos otra época. eran pobres, eran muy pobres, porque también vivían en el campo. Hay dirigentes que cuentan las anécdotas de sus abuelos. Mi abuelo vivía con dos chapas o un toldo abajo un árbol hasta que logró Subir al barco. No, acá en Argentina. Ah, sí. Porque iban al campo a las cosechas. Ah, claro. Mi abuelo tuvo 13 hijos y en distintas provincias, porque iban a las cosechas. Claro, iban ahí, claro, eran itinerantes buscando trabajo. Trabajaban todos. Sí, los chicos, las Trabajaban mujeres, las todos. abuelas. Y el sueño de ellos era que sus hijos tuvieran un título. Claro. Así es. Mi hijo, el doctor, es tan real. Es tan real. Es tan real que sí, la verdad que sí. Bueno, esta va a ser la primera parte, digamos. Sí, porque es larga, es una historia. Y realmente es un placer conversar contigo. Lo mismo digo, lo mismo digo. Así que, bueno, recordá para nuestros oyentes, para nuestra gente que nos sigue, tu nombre. Yo soy Noemí Gladys Borri, tengo un medio gráfico que se llama Mutualismo Hoy y que nació hace 26 años. Yo llegué al mutualismo sin saber qué era. Yo me decía, ¿qué son esos comunistas? Que no los conozco. Hasta que alguien me sentó, me explicó qué era, qué hacían y estudié. Y comencé a estudiar antes de escribir una sola línea o que naciera la revista. Cuando creí que estaba capacitada para escribir sobre ese tema, comencé. Bueno, un saludo inmenso
realmente un milagro de esos que uno dice se encuentran con esos ángeles en el camino. Exactamente, Y es eso un lugar adecuado para eso, ¿no? es un La lugar, feria, sí, la porque verdad que tenemos sí. un ida y vuelta con el público extraordinario, conocemos mucha gente que ni siquiera alguna vez pensamos que íbamos a poder charlar. Sí, Y si sí. vos me permitís, si hay algún oyente que es mutualista, realmente le rendimos el más grande homenaje, porque todo lo que hemos hecho, porque es un equipo que estamos, no, una sola persona no puede hacer nada. Desde acá le mandamos nuestro gran abrazo y realmente todo esto se hizo gracias a que ellos son los protagonistas, son los que escriben la historia. Es así, es así. Bueno, desde vos, de mí, de nosotros te doy un saludo y un abrazo grande. Mi nombre es Angie García y esta, te vuelvo a repetir, es el primer paso, la primera visita que te hacemos, así que ya va a haber otras y vamos a seguir charlando de este tema tan apasionante que es el mutualismo y las historias que evocan detrás de la temática. Muchas gracias. Un beso y muchas gracias. Calidez, ¿eh? Gracias a vos.